Varios sucesos inexplicables están sucediendo a cada segundo, acontecimientos extraordinarios, muchas veces invisibles para el ojo humano. El mundo en el que vivimos no es el único que existe. Cosmos y dimensiones invisibles se pasean libremente por nuestra realidad, en silencio, y pasan desapercibidos. Estos elementos y misterios son estudiados rigurosamente por una disciplina independiente conocida como la parapsicología. La Parapsychological Association, o Asociación de Investigadores en Parapsicología más importante del mundo, creada por Joseph Rhine en 1957, define la parapsicología como el estudio científico de las anomalías aparentes de conducta y experiencia que existen, aparte de los mecanismos conocidos de comunicación entre organismos y medio ambiente. Para entender mejor esta ciencia, voy a contarles la historia de la parapsicología, la cual está dividida en 5 etapas que duran desde los inicios de la humanidad hasta la actualidad. La primera es la etapa mágica, que se remonta desde los inicios de la humanidad hasta el siglo XVII, cuando nació la magia, pero de manera distinta como la conocemos hoy en día. En aquellas épocas se consideraba mágico el poder espantar a los demonios de la noche gracias a la luz del fuego, el protegerse del frío, de la lluvia y del sol y del aire, gracias a las cuevas o las chozas. También eran mágicos los elementos con que pudieran hacerlas, como piedras, ramas y hojas que les daba la naturaleza. Después llega la Edad Media y nos encontramos con la Iglesia, lo cual pretendía abarcarlo y controlarlo todo. Entonces, todo fenómeno que no fuera aprobado por la religión se consideraba obra del diablo y toda persona relacionada con este debía ser cruelmente castigada, hasta que surge el Renacimiento con su arte, su música, su astronomía y sus ciencias nuevas, y rompe todas las ideas retrógradas de la Edad Media, lo que provoca la reacción violenta de la Iglesia, creándose así el Santo Tribunal de la Inquisición, cuyos resultados fueron deplorables. Luego tenemos a la etapa magnética, que surge en el siglo XVII con las enseñanzas del Dr. Franz Mesmer. Existen 2 clases de magnetismo. El primero es el magnetismo mineral, que es la atracción que ejercen entre sí los metales y los minerales, y los fenómenos que provocan las corrientes eléctricas. El segundo es el magnetismo animal, que se refiere a la manera en que los animales atraen a sus presas o a su pareja, y en los fenómenos de hipnosis provocados a voluntad del hombre. Mesmer se centró en estudiar el magnetismo animal, y en 1779 publicó su libro acerca del mismo, en el cual afirmaba que de existir un fluido magnético intercomunicado con todos los elementos del universo, la enfermedad sería un desequilibrio de dicho fluido en el cuerpo humano, y la forma de curarla sería reconduciendo este fluido por medio de una especie de conducto para canalizar así el magnetismo desde el universo hasta el paciente. Pero después de varios experimentos fallidos, se llegó a la conclusión de que el fluido mesmérico no existe y fue considerado un fraude. Mesmer dejó París y vivió el resto de su vida en la oscuridad. Aún así, sus ideas contaron con varios seguidores. El más famoso de ellos fue Armand Marie-Jacques de Chastenet, que en un futuro llegaría a ser considerado el fundador de la psicoterapia moderna. Armand descubrió la crisis perfecta, una especie de sueño en el que los pacientes obedecían los mandatos del magnetizador sin que pudieran recordar nada al despertar. Así llegó a la conclusión de que la eficacia curativa de este método dependía de 3 factores claves: la absoluta creencia en la eficacia de la cura, el deseo de curar y la relación entre el paciente y el terapeuta. Estos eran y son hoy en día los factores fundamentales del éxito psicoterapéutico. Así, gracias a la técnica desarrollada por Armand, el mesmerismo se extendió hasta los Estados Unidos, donde fue asociado con el espiritualismo. En tercer lugar, tenemos la etapa espiritista, que nace con la historia de las hermanas Fox en 1848. La historia cuenta que, el 11 de diciembre de 1847, John Fox se instaló en una vieja casa que había comprado en Hydesville, junto con su esposa y sus hijas Margaret y Kate. En dicha casa se escuchaban ruidos que luego se convirtieron en movimientos de muebles y terribles crujidos, razón del constante cambio de propietarios. Al cabo del tiempo, los niños se familiarizaron con el fantasmal habitante de la casa, y un día quisieron comunicarse con él. Kate chasqueó los dedos y pidió una respuesta al espíritu, y éste respondió con un ruido.
La madre, al saberlo, retó como prueba al espíritu a que diera tantos golpes como años sumaban las edades de sus hijas, y que entonces se oyeron una serie de golpes en respuesta. Con esto quedó demostrado que el presunto espíritu que había en aquella casa podía razonar y actuar ante una pregunta. Los Fox no tardaron en contarle esto a sus vecinos, y así fue corriendo la voz. Se ampliaron los métodos de comunicación y la gente fue acudiendo a casa de los Fox para sentarse en torno a la mesa y dejar que el espíritu se hiciera presente por medio de las dos hermanas. Con paciencia averiguaron que el difunto se llamaba Charles Ryan y que había sido asesinado en aquella misma casa. Les indicó que escarbaran en el sótano y allí encontraron sus restos, a los que dieron cristiana sepultura. Después de esto, Charles Ryan no volvió a molestarles. Pero, por culpa de estos acontecimientos, el pastor de la congregación los expulsó alegando que todos ellos estaban poseídos por el diablo. Así que fueron a vivir a Rochester y allí volvieron a manifestarse las facultades psíquicas de las dos niñas. El espíritu de Charles Ryan les siguió hasta su nuevo hogar y allí se avino a contestar a cuantas preguntas quisieron hacerle las personas que fueron acudiendo a aquella casa interesadas por sus familiares difuntos. Un día, los reunidos decidieron juntar sus manos para unir fuerzas mentales, y ante el asombro de todos, la mesa comenzó a temblar y elevarse del suelo. Esto hizo que la fama de las niñas creciera todavía más, y su hermana mayor vio la posibilidad de hacer negocio con esto. Así que crearon un consultorio espiritista. Esta idea entusiasmó a los vecinos, que no les importaba desembolsar algo de dinero con tal de poderse comunicar con sus amados difuntos. De esta manera, el dinero empezó a entrar fácilmente en aquella casa, siendo administrado por la hermana mayor de Kate y Margaret. Se compraron una casa donde recibir a sus clientes como merecían, pero aún así, la casa pronto les quedó pequeña y tuvieron que trasladarse a Nueva York. Solo habían pasado 4 años con todo esto, cuando ya se celebraba el primer congreso espiritista a nivel nacional en Ohio. Había ya más de 10,000 mediums en todo el país, con la facultad de comunicarse con entidades del más allá. Pero claro, esto no era el agrado de todos, en especial del clero, médicos y científicos escépticos, y así empezaron a dar explicaciones y demostraciones de cómo todo era puro fraude. Dieron explicación lógica a todos los ruidos y golpes atribuidos a los espíritus, diciendo que no eran más que contradicciones de los músculos en las piernas de las niñas, y en el año 1859, ante los miembros de la Academia de las Ciencias, el Dr. Schiff realizó una prueba de estas contradicciones sin que ninguno de los asistentes pudiera determinar de dónde procedían los ruidos. Pero de todas estas demostraciones y pruebas de fraude no sirvieron para nada ni consiguieron desalentar a los adeptos incondicionales al espiritismo. Muy al contrario, esta doctrina fue un aumento y aparecieron nuevos profetas en América y Europa. Salían videntes y medium dotados de poderes sobrenaturales hasta debajo de las piernas. La gente necesitaba imperiosamente tener noticias de sus familiares fallecidos y no era fácil complacerlos. La corriente espiritista estaba en racha, todo el mundo creía fielmente en ella y tanto sacerdotes católicos como jueces o hasta científicos se adhirieron a ella. Pero les esperaba una gran desilusión. La propia Margaret Fox, que ya contaba con 50 años, declaró públicamente que en aquellos golpes eran una farsa, que les había hecho ellas mismas con los dedos de los pies. Aunque al poco tiempo desmintieron de nuevo esta declaración, fue otro duro golpe. Los fieles seguidores del espiritismo no hicieron ningún caso a estas declaraciones, ni quisieron nunca ver fraudes ni mentiras. El espiritismo había calado muy hondo en la sociedad, necesitaba de crecer a toda costa en una vida después de la muerte. Es así como nació y creció el espiritismo, una manera de comunicación con el más allá. En 1855, Allan Kardec se interesaba por este fenómeno y aporta nuevas pruebas, con la publicación del libro El libro de los espíritus. En 1857, las enseñanzas espiritísticas
se hacen accesibles a todos. Históricamente se ubica en este año el nacimiento del espiritismo como doctrina propiamente dicha, de carácter científico, filosófico y moral. Durante 15 años, Allan Kardec estuvo recopilando y seleccionando las enseñanzas transmitidas por diferentes espíritus a través de medios de Francia y otros países de Europa. Y así se fueron naciendo los libros de la codificación kardeciana, en los que se desarrollaban temas científicos, filosóficos, antropológicos, entre otros. La cuarta es la etapa metapsíquica, que inicia en 1872 con Charles Ritchie. En esos tiempos, la ciencia oficial no podía admitir lo que pretendían ser revelaciones hechas por los espíritus, así que se crearon numerosas asociaciones con la idea de desenmascararlas, pero cuanto más se estudiaba, más aumentaba el número de adeptos. Muchos científicos se convencen de la autenticidad de los fenómenos, entre ellos el fisiologista francés Charles Ritchie, que junto con el Dr. Haley y el profesor Friedrich Myers funda el Instituto Metapsíquico Internacional en París. La metapsíquica trata del estudio de los fenómenos psíquicos anormales que van de la parasinética a la telecinética, a los ectoplasmas, traslados, levitaciones, voces y escrituras dirigidas, casas pobladas de espíritus y fenómenos mentales que van de la telepatía a la clarividencia, correspondencias cruzadas, predicciones, etc. Todo esto empezó en el año 1869, con las investigaciones de William Crookes, físico y químico inglés, miembro activo de la Sociedad Dialéctica de Londres. Dicha sociedad estudió medio centenar de sesiones de espiritismo y extrajo una serie de conclusiones con las que se elaboró un informe. Sonidos de diferente tipo que emanaban del piso, muebles u objetos sin que se pudiera encontrar una explicación. Movimientos de cuerpos pesados sin presión mecánica ni acción muscular por parte de los presentes. Los sonidos y movimientos respondían a preguntas y dictaban mensajes coherentes por medio de un código de señales. Se pudo observar que dichos fenómenos se producían generalmente con la presencia de ciertas personas sensitivas o médiums. Esta fue la primera vez que un organismo científico estudió la existencia de este tipo de fenómenos. En 1882 se fundó en Londres la Sociedad para la Investigación Psíquica, la cual marcó la línea de investigación a seguir y recogió gran cantidad de material sobre telepatía, clarividencia, hipnotismo, escritura automática, desdoblamiento, viaje astral, apariciones y casas encantadas. En 1913, Charles Ritchie ganó el Premio Nobel de Medicina y en 1922 presentó ante la Academia de las Ciencias el Tratado de Metapsíquica, donde expone que los fenómenos metapsíquicos se dividen en objetivos y subjetivos. La metapsíquica objetiva trata de fenómenos materiales que no podemos explicar de una forma científica y accesible a nuestros sentidos, como son la telequinesia y la ectoplasmia. La metapsíquica subjetiva trata de fenómenos mentales, sensibilidades ocultas y percepciones desconocidas, telepatía, clarividencia, clariaudiencia, xenoglosia, escritura automática, entre otros. Todos estos fenómenos son tratados ampliamente en sus respectivos apartados. La última, pero no menos importante, es la etapa parapsicológica que inicia alrededor del año 1930, mismo en el que se da por extinguida la metafísica. A partir de aquí, la investigación parapsicológica se orientará hacia el trabajo de laboratorio. Destacaremos en este trabajo al Dr. Joseph Wright, el cual, en su laboratorio de la Universidad de Duke, realizó nada menos que 5 millones de experimentos. En 1953, en el Congreso de Utrecht, se cambia el nombre de metafísica por el de parapsicología, usado actualmente. A lo largo del tiempo, la parapsicología se fue imponiendo y entrando en las universidades, aunque no como cátedra propia, sino como una ampliación de la cátedra de psicología. En el año 1927, el profesor William McDougall dirigió en el Departamento de Psicología de la Universidad de Duke una investigación en parapsicología, y en 1934 se fundaba en el mismo centro de laboratorio la de parapsicología. Se establecieron becas para promocionar el estudio de esta materia, y la Fundación Rockefeller hizo una donación a la Universidad de Duke para la investigación parapsicológica. Da la impresión de que la parapsicología se hubiera impuesto en todo el mundo, pero, como todos sabemos, no ha sido así. Ha tenido épocas doradas y otras más decadentes. Ha contado con muchos seguidores, pero aún con más detractores.
Quizá la culpa la tengan los mismos estudiosos del tema, que al no encontrar una investigación rigurosa y factible de algún fenómeno, lanzan teorías al azar e intentan explicarlo de alguna forma, que al ser evaluada y comprobando, no precisamente la falsedad del hecho, sino del razonamiento y del método de estudio aplicado, cae en un total desprestigio tanto el fenómeno como el investigador. Luego de haber contado la historia de la parapsicología, procedemos a decir que esta ciencia se divide en tres ramas, o mejor dicho, tres tipos de fenómenos paranormales. El primero es la percepción extrasensorial, el segundo es la interacción entre la mente y la materia, y el tercero, pero no menos importante, los fenómenos que sugieren la sobrevivencia después de la muerte corporal, es decir, que sugieren la vida después de la muerte. Cada uno de ellos es independiente de los otros, por lo cual vamos a describirlos brevemente a continuación. Percepción extrasensorial. La percepción extrasensorial es el nombre dado a la habilidad de adquirir información por medios diferentes a los sentidos conocidos. En total, el cuerpo humano posee 8 sentidos, pero tradicionalmente solo se habla del gusto, la vista, el tacto, el olfato y el oído, pero a estos se agregan 3 sentidos más, que son el equilibriocepción y la propiocepción. Por ello, la percepción extrasensorial se denomina a veces como sexto sentido. La percepción extrasensorial abarca varios fenómenos. A continuación veremos aquellos de los cuales se tiene conocimiento hasta ahora. La telepatía consiste en la comunicación directa de pensamientos o sentimientos entre una mente y otra, sin hacer uso de los medios sensoriales y sin tomar en cuenta la distancia que pueda haber entre el emisor y el receptor, ni los obstáculos materiales que se encuentran entre ambos. Hay dos tipos de telepatía, la instintiva y la intuitiva. La profecía se refiere a eventos que se dice sucederán por palabras habladas de antemano, es decir, es una predicción, un pronóstico, un anuncio anticipado de eventos futuros a ocurrir. Uno de los ejemplos que vale la pena mencionar son las profecías de Michel de Nostradamus, vidente francés que comenzó a escribir sus primeras centurias en 1555. Sus profecías escritas en forma de versos y cuartetas se anticiparon a una serie de impactantes sucesos que sacudirían a la humanidad hasta el día de hoy. Entre ellos destaca un hecho que describe en la Centuria 2:75, la cual dice así: la voz oída del insólito pájaro, sobre el cañón de respirar suelo, tan alto se elevará del grano la tarifa, que el hombre del hombre será antropófago. Esto parece referirse claramente al hecho del 13 de octubre de 1972, el avión abordado por tripulantes y el equipo de rugby All Christians, que iba camino desde Uruguay a Chile, sufrió un extravío de ruta y se estrelló en una zona llena de cañones y riscos en la cordillera de los Andes, por las cercanías del Monte Hilario. Desgraciadamente el rescate no llegó, estaban perdidos en la inmensidad granítica y helada, la mayoría ya habían muerto, un alud de nieve había sepultado el avión y había asfixiado a otros más, pero lo más dramático fue que instintivamente los sobrevivientes decidieron comerse los cuerpos de los ya muertos para sobrevivir, sin duda un hecho que marcó la humanidad. Cito nuevamente la profecía de Nostradamus: la voz oída del insólito pájaro, sobre el cañón del respirar suelo, tan alto se elevará del grano la tarifa, que el hombre del hombre será antropófago. La psicometría consiste en captar energía psíquica y transformarla en sensaciones o imágenes, es decir, es una transformación de energías. El aura es la fuente energética que todos poseemos. Mediante el aura podemos tener una idea de nuestro estado interior, ya que refleja nuestro estado de salud, estado emocional y carácter. La lectura del aura es un trabajo en el cual se percibe el campo energético de una persona. Se realiza en estado de meditación, en donde se ven imágenes y colores que describen el estado del aura. Quienes lo han visto lo describen como un fulgor de luz de varios colores que emana del cuerpo. La proyección astral es la sensación de estar flotando proyectado fuera del cuerpo. En algunos casos el sujeto puede experimentar la autoscopia, que es la posibilidad de ver el propio cuerpo desde el punto de vista externa. Muchas personas que la han experimentado la describen como una separación del cuerpo astral y el cuerpo físico.
Bilocación o multilocación. La bilocación es la presencia simultánea de una persona en dos lugares diferentes, mientras que la multilocación es la presencia simultánea de una persona en varios lugares diferentes a la vez. Terapia de energía es uno de los 5 tipos de medicina alternativa que existen. Consiste en manipular los sistemas de energía sutiles que se manifiestan a través de los aspectos mentales, emocionales, físicos y espirituales de los pacientes. Mediumnidad es la facultad del espíritu humano que posibilita una comunicación entre los vivos y el alma de los muertos. Precognición es la capacidad de conocer hechos con anterioridad a su acontecimiento, que no pueden ser deducidos a partir de información adquirida mediante los sentidos. La clarividencia es la capacidad para obtener información acerca de objetos, personas, lugares o eventos físicos a través de distintos medios de los sentidos humanos. Retrocognición consiste en obtener conocimiento de un acontecimiento pasado por medios que no podrían haber sido conocidos de manera natural, es decir, es una visión del pasado. Visión remota. Se trata de una habilidad desarrollada para obtener conocimiento directo sobre objetos, personas y hechos, aunque el objetivo exista en cualquier espacio o tiempo. Interacción mente-materia. La interacción mente-materia es la capacidad de la mente para influir en la materia y en energía, sin causa mecánica observable y desafiando el espacio y el tiempo. Los fenómenos que pertenecen a la interacción entre la mente y la materia comúnmente se conocen como quinesis. A continuación, veremos aquellas de las cuales se tiene conocimiento hasta ahora. La aeroquinesis es la capacidad psíquica para manipular, controlar, modificar o crear moléculas de aire, las corrientes de aire y controlar el aire con la mente. El aporte es la habilidad mental que permite al usuario materializar, hacer desaparecer o teletransportar un objeto. La atmoquinesis es la habilidad de controlar el clima y utilizar sus factores. La atmoquinesis en sí tiene 3 factores o quinesis influyentes en ella, como son electroquinesis, aeroquinesis y termoquinesis. La citoquinesis es la manipulación mental del crecimiento de las plantas, y así hacer crecer árboles o vegetación a gran velocidad. La crioquinesis se podría considerar como una habilidad que funciona extrayendo la energía térmica del objeto y enfriándolo, llevándolo incluso hasta la congelación. La cronoquinesis es la utilización de la energía mental para la manipulación de la percepción del tiempo sobre uno mismo, es decir, sin cambiar la percepción de los demás. La electroquinesis consiste en manipular la electricidad o generarla. Este es uno de los poderes que se ejecuta de manera mental. Con la ergoquinesis, el usuario puede crear, formar y manipular la energía, una de las propiedades cuantitativas básicas que describen un sistema físico o un estado de objeto. La fotoquinesis es el hecho del control total sobre los fotones o la fuerza lumínica de un origen semi-artificial creado por la absorción de sonido. La fragoquinesis es la habilidad de hacer explotar o destrozar al objeto mediante la manipulación del envejecimiento en las partículas. La geoquinesis es el poder que le permite a su usuario controlar la Tierra a su voluntad. La hidroquinesis es la facultad mental mediante la cual se puede controlar el agua con la mente.
La levitación es el efecto por el que un cuerpo u objeto se halla en suspensión estable en el espacio, sin mediación de otro objeto físico en contacto con el primero, todo ello bajo efectos de la gravedad. La magnetoquinesis es una habilidad que permite manipular los campos magnéticos y así controlar tanto el magnetismo como todas las sustancias de carácter metálico. La piroquinesis es la habilidad de crear o controlar el fuego con la mente. La radioquinesis es la habilidad psicoquinética capaz de crear radioactividad. La sonoquinesis, o también llamada ecoquinesis, es la habilidad que le permite al usuario manipular las ondas sonoras. La persona con este poder puede generar un grito lo suficientemente fuerte como para afectar el oído de un humano. La telequinesis, telequinesia o psicoquinesis es la capacidad para mover objetos o modificarlos utilizando la energía de la mente, sin entrar en contacto físico en ningún momento. La termoquinesis es la capacidad de controlar y manipular mentalmente el calor, abarcando la capacidad de hervir y recalentar objetos o seres. La umbraquinesis es una capacidad psíquica que consiste en la manipulación mental de las sombras. La radiestesia es la capacidad psíquica utilizada para localizar objetos, Fenómenos que sugieren la vida después de la muerte. Por último, tenemos a los fenómenos paranormales, que sugieren que hay vida después de la muerte. En esta parte del documental tenemos la presencia de fantasmas, espectros, espíritus, entidades, todos esos misterios que la ciencia aún no ha podido descifrar. Comencemos explicando lo que le pasa al ser humano al morir. Según uno de los principales investigadores de este fenómeno, el doctor en medicina y filosofía Raymond Moody, el proceso de fallecimiento es el siguiente. Primero, el paciente se siente flotar sobre su cuerpo y ve el dormitorio, el quirófano o el lugar en el que se encontraba e incluso oye la declaración de su propio fallecimiento. Después, siente que se eleva y que atraviesa un oscuro túnel mediante una escalera o flotando en el vacío con una relativa rapidez. Ve aparecer una figura al final del túnel, que suele describirse como hermosa, blanca o transparente. A veces hay paisajes, voces o música. El paciente pasa a ser espectador. No siente dolor ni molestias, solo percibe una paz interior. Algunas personas, sin embargo, aseguran haber tenido experiencias terroríficas en el más allá. Aparece una presencia o voz que se define en función de las creencias religiosas del paciente y se establece un diálogo sin palabras con ese ser que parece conocer todo sobre el moribundo. Se presenta una visión global pero íntegra de lo vivido, como si viviese su película. El modelo más ajustado para describirlo según los testimonios es como el de la sucesión de filminas de momentos sueltos de la vida, no necesariamente importantes. Esto se debe a que el cerebro desconecta las neuronas haciendo que los recuerdos se pierdan uno por uno, provocando lo que socialmente se conoce como ver la vida pasar frente a los ojos. El sujeto se ve delante de un obstáculo, una puerta o un muro, y toma conciencia de que aún no ha muerto, y aunque sigue sintiendo una paz y tranquilidad indescriptibles y acogedoras, se da cuenta y también eso le indican sus acompañantes que debe devolver. A similares conclusiones llegó la psiquiatra Elizabeth Kübler-Ross, Sam Parnia, Bruce Grayson, Peter Greenwich, entre otras personas dedicadas exclusivamente a estudiar este fenómeno, luego de haber hecho una enorme investigación. Para algunos, estas experiencias son una prueba de que la mente y conciencia, psique, alma o espíritu, como entidad inmaterial, se separa del cuerpo físico que tuvo como mero soporte material para dirigirse a otro reino. Luego tenemos que ciertas supuestas almas no logran completar el proceso de fallecimiento por diversos motivos.
Es entonces cuando nos topamos con lo que comúnmente se conoce como un fantasma, es decir, un alma desencarnada de un ser muerto que se manifiesta entre los vivos de forma física. Quienes aseguran haberlos visto los describen como siluetas o sombras, por lo general oscuras o blanquecinas, difuminadas, nebulosas o antropomórficas, de carácter inmaterial y transparentes, que flotan y pueden no estar completas o no tener rasgos definidos ni rostro, pero también y más raramente aparecen opacos, de cuerpo entero y con apariencia humana normal. Algunos estudiosos relacionan fantasmas y espectros con las esferas de luz u orbes, que han sido filmados saliendo o entrando a través de paredes. Algunos parapsicólogos han documentado apariciones de fantasmas que no suelen sobrepasar una fracción de segundo, o a lo más 2 o 3 segundos, raramente más. En los momentos previos constatan que se produce alguna forma de entalpía, por la cual la temperatura baja sensiblemente antes de alguna manifestación sensible, como desplazamientos de objetos, ruidos, fenómenos electrónicos de voz, visualizaciones, entre otros. Pueden acompañar los aromas penetrantes, golpes, ruidos, pasos, música o voces que pueden grabarse magnetofónicamente, obteniendo lo que comúnmente se conoce como psicofonías. Se afirma también que en los lugares que frecuentan los fantasmas a menudo se descargan las baterías de los aparatos eléctricos destinados a captarlos o se apagan las luces. Con fundamento en estas investigaciones, algunos mecanismos tecnológicos han sido diseñados para transformar estas distorsiones electromagnéticas en sonido y así detectar fantasmas, obteniendo varios resultados sorprendentes a lo largo de la historia. Cabe decir que más allá de la habitual conjunción de alucinación y superstición que suele explicar mayoritariamente casi todas las manifestaciones del fenómeno, las formas ópticas del mismo han sido recogidas por medio de cámaras fotográficas y videográficas de distinto tipo, desde las comerciales hasta las termográficas. Ciertas personas, los llamados clarividentes, mediums, ashanes o chamanes, dicen observarlos con frecuencia o poder comunicarse con ellos. Asimismo, prácticas conocidas como la canalización mediúmnica y la necromancia o negromancia aseguran poder hacer que los muertos se encarnen otra vez brevemente. Los parapsicólogos los clasifican en residuales y conscientes. Los residuales son como fósiles visuales o sonoros que repiten siempre lo mismo. Se aparecen periódicamente y parecen ajenos a quienes los ven. Su actitud no es comunicativa, ni necesitan la presencia de seres humanos para manifestarse, por lo que a veces han sido grabados por cámaras de vigilancia sin presencia humana alguna. Los conscientes poseen actitud comunicativa y pueden interactuar con los vivos, pero lo corriente es que terminen siendo esquivos, ya que su manifestación visible es siempre discontinua y nunca se prolonga a largo tiempo. Podría decirse que los seres vivos les producen un miedo o angustia similar al que producen ellos a los seres reales. Solo unos pocos pueden ser evaluados por sus testigos como abiertamente benéficos, malignos o suplicantes. La mayoría se muestra indiferente. La creencia general común supone que el alma de un fallecido no encuentra descanso por una tarea que el difunto ha dejado pendiente o inconclusa. Así, puede tratarse de una víctima de que reclama venganza o un criminal que por alguna causa ve diferido su ingreso en el purgatorio o infierno. En la mayoría de las culturas contemporáneas, las apariciones de fantasmas están asociadas a una sensación de miedo y son fuente importante de estudio de recién nacidas pseudociencias, como la parapsicología. Aún es también importante dentro del estudio de ciertas religiones, como el Islam, el budismo, jainismo, hinduismo, shintoísmo, espiritualismo y cristianismo, aunque cada una lo estudia de modo diferente. En las creencias de la nueva era, se intenta relacionar la creencia tradicional afirmando que los fantasmas son cúmulos de energía negativa, o que se trata de imágenes holográficas de personas que han dejado impregnado el ambiente con su imagen y sus actividades. Buenas noches. Mi nombre es Jorge Monroy Selleri. Tengo 72 años de edad y me es un placer atender la solicitud de dos señoritas estudiantes sobre ciertas experiencias en realidad que parece que se salen un poquito de lo normal. Esta vez voy a contar una
cuando yo tuve entre unos 25 26 años, o no menos inclusive, 22 23. Cuando ingresé al colegio a los 12 años de edad, hice amistad con otro muchacho y ese año fuimos el uno para el otro, muy amigos. La química nos funcionó y fuimos excelentes amigos. Por un año estuvimos separados porque yo perdí el año y pasé al Manuel J. Calle, él continuó en el técnico. Pero en el segundo año él perdió en el técnico y volvimos a encontrarnos en el Manuel J. Calle. Esta amistad nos va a durar todo el periodo de estudios hasta cuando nos graduamos de maestros. Era el año 1962. Por razones de trabajo, circunstancias que se presentaron, mi compañero Rodrigo fue a trabajar en la provincia del Oro. De entonces, pocas veces nos vimos, en realidad. Pero cierto viernes en la noche me retiré a mi dormitorio, donde tenía en la parte alta de mi pared un reloj dañado de péndulo. El vidrio de protección del péndulo se había roto. Para yo llegar a ese péndulo y tocarlo tenía que pararme en una silla, pero mi amigo, que era mucho más alto que yo, simplemente levantaba su dedo y tic, 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 lo movía, lo jugaba constantemente al péndulo del reloj. La noche de aquel viernes me había quedado profundamente dormido y de repente el sonido del péndulo, este tic, tic, tic insistente, me despertó. Prendí la luz, ¿no? Y el péndulo estaba quieto. Apagué, me volví a quedar dormido y otra vez el péndulo, con su sonido rápido, me despertó. Volví a prender, el péndulo estaba quieto. Bueno, en ese transcurrir del tiempo me volví a quedar dormido. Pero de repente me desperté y tenía al lado derecho de mi cuerpo sentí un frío intenso. Prácticamente estaba acostado al lado de un bloque de hielo. Pensé que me había acercado demasiado a la pared, por lo que me alejé un poquito. Estuve quedando dormido y nuevamente sentí este contacto con esta masa fría, helada. Sorprendido, saqué mi mano izquierda con la intención de ver a qué distancia me encuentro de la pared, pero para sorpresa mía, toqué con un cuerpo. Desesperado, prendí la luz, pero no había nadie. Presa de nervios, no pude dormir en mi dormitorio, en mi cuarto, y bajé al cuarto de mi mamá, en donde amanecí hasta el siguiente día, pero estuve preocupado, nervioso, pensativo. ¿Qué sucedió la noche anterior? Fui a una cancha de vóley cercano a la casa para ver el partido que estaban jugando. No he sido amigo de la apuesta, pero ese día aposté con la finalidad de concentrarme en algo, porque estaba realmente preocupado. Un amigo, Franz, estuvo sentado a mi lado, era llanita esa parte, estuvimos prácticamente sentados en el llano. Él estuvo hojeando el periódico y de repente me dijo: Jorge, Rodrigo dio el apellido, los apellidos. ¿Esos son los apellidos de él? Le contesté que sí, y me dijo: ha muerto. Me quedé de una pieza y en ese instante entraba otro amigo, Luis Roberto se llama. Entró desesperado, casi gagueando, a contarme que venía del velorio de mi amigo, me atrevería a decir, de mi hermano Rodrigo. Esta experiencia sucedió cuando falleció el amigo que más cerca he tenido durante mi vida. Muchas gracias. Bueno, mis experiencias paranormales empiezan más o menos cuando yo tenía 4 años, que es la primera vez que yo recuerdo que pasó algo extraño. Una noche salíamos a caminar con mi abuelita y había un mendigo al que yo recuerdo que, bueno, yo siempre le saludaba.
Y esa noche, bueno, no fue la excepción. Estaba como siempre con su cigarrillo y le saludé. Mi abuelita me dice, ¿a quién saludas? Y yo le digo, al señor que está ahí. Entonces ella por instantes le vio y yo no entendía la reacción de ella porque se puso alterada, nerviosa y cayó de rodillas al piso. Entonces yo le dije, ¿qué le pasa? Y me dice, mi hija, dice, el señor falleció esta mañana, él se murió esta mañana. Entonces, a esa edad yo recuerdo, o sea, fue la primera vez que yo vi un espíritu. Y más adelante, en compañía de ella también, pude presenciar asimismo espíritus, sonidos extraños, cosas bien raras con ella. Y ya más adelante, toda mi vida fue así, fantasmas. Alguna vez con un grupo de amigos hicimos una caminata al Cisne. Entonces íbamos ya a la madrugada, como a las 3 de la mañana, subíamos una montaña y escuchábamos pasos delante de nosotros y enfocábamos con la linterna a ver si es que veíamos a la persona que iba delante de nosotros porque era totalmente oscuro y le pudimos ver una persona totalmente vestida de jean y le queríamos dar alcance, entonces volvíamos a enfocar con la linterna y la persona desaparecía. Volvíamos a enfocarle, aparecía, le enfocábamos, desaparecía. Y bueno, éramos un grupo de 5 amigos que estuvimos juntos y no entendíamos cómo aparecía y desaparecía. Entonces, luego de que pasó como media hora nos empezamos como a dar cuenta de que algo extraño estaba pasando. Sobre todo cuando el que hoy por hoy es mi marido me dice, mira, al lado del camino había una cruz. Y ahí justo al lado de esa cruz fue cuestión de unos segundos y que pudimos verle, la mayoría de los que estuvimos en ese grupo le pudimos ver, estuvo ahí parado junto a la cruz, a la persona que estuvo con jean, totalmente vestido de jean. Entonces le vimos y fue una experiencia realmente escalofriante, aterradora. Entonces yo sí puedo dar fe de que realmente he visto, he presenciado cosas paranormales, como digo, espíritus y cosas que me han tocado ver. Y bueno, no he sido solo yo. Para mi suerte he estado en compañía de otras personas, por decir así. Esa ha sido mi experiencia.